Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor ruso muy importante llamado Pushkin. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer alguna de sus poesías, pero de hecho, si algún ruso, alguien que está vinculado con esa cultura, escucha el nombre de Pushkin, seguramente sabrá inmediatamente de quién estamos hablando, porque es probablemente el escritor ruso romántico más importante de todos los tiempos. Un hombre pues que tuvo una vida bastante complicada. De hecho, muere muy joven, con apenas 37 años, debido a que se corrió el rumor de que su esposa le era infiel, lo cual probablemente era cierto. Le mandan una carta donde le comentan que él es el cornudo de toda Rusia, y entonces él, muy molesto, decide retar a duelo al amante de su esposa, y desafortunadamente en ese duelo él muere, es herido en el abdomen y 2 días después fallece. Entonces, obviamente esto desde un punto de vista humano se puede ver muy catastrófico, pero también lo ayudó muchísimo porque, como todo buen romántico, tuvo ese final extremo y excelso, ¿no? Prácticamente de morir defendiendo su honor. Entonces, vamos a hablar un poquito de quiénes fueron sus padres, porque Pushkin fue perteneciente a la aristocracia rusa. De hecho, nació en una familia aristocrática, ganó muchísimo dinero, fue un hombre que gozó de fama, de fortuna. De hecho, la gente, cuando se lo topaba por la calle, lo saludaba, le daba la mano. Entonces fue una persona muy importante, y pues realmente fue bastante desafortunado que muriera con apenas 37 años. Antes de continuar, un pequeño comercial. Si en este momento estás tomando un curso de literatura, de poesía, de ensayo, y no sabes cómo elaborar una buena introducción, con una buena tesis argumentativa, un buen desarrollo con argumentos que soporten esta tesis, una buena conclusión que recoja los aspectos más importantes y nuevamente haga una mención de esa tesis de investigación e invitar a la reflexión, te puedes unir a mi programa de membresías. Tengo diferentes niveles, desde $99.99 hasta $399.99 al mes. Los pagos se hacen vía YouTube, que son completamente seguros, tanto para ti como para mí. Así que si en este momento la estás viendo difícil porque no sabes cómo comenzar a escribir ese ensayo de culminación de estudios, pues puedes contratar mis servicios como tutora personalizada. Ese ensayo puede ser de un tema libre, puede ser de una obra literaria, puede ser de un cuento. Cualquier tipo de tema de español que necesites reforzar, pues puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada. Lo único que tienes que hacer es unirte a mi programa de membresías y enviarme un correíto para que nos agendemos en cuanto al horario, porque recuerda que yo vivo en Nicaragua y muchos de ustedes pues me están viendo desde Europa o de los Estados Unidos, y normalmente tenemos algún tipo de diferencia horaria, sean 2 horas, 3 horas. Si me están viendo en Corea del Sur, por ejemplo, son 20 horas. Entonces también es bueno tomar eso en cuenta para que agendemos las reuniones en un horario en que ambos nos podamos conectar. Bueno, antes de iniciar también quisiera agradecer a toda la gente que envía donativos a este canal, específicamente a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían su donativo todos los meses, muchas gracias. También tú puedes donar a este canal uniéndote a mi nivel de $2.49 al mes, $14.99 al mes o $34.99 al mes. Espero que finalicemos el año, si no con 40,000 suscriptores, tal vez acercándonos a los 40,000, para que ya finalmente en enero del año que viene podamos alcanzar esos primeros 40,000 y esperemos que a final de año nuestra placa de los 100,000. Así que bueno, eso solo se puede lograr con ustedes. Realmente muchísima gente que ve mi contenido no está suscrito. Recuérdense que es muy sencillo, que es gratuito, solamente es entrar con su cuenta de Gmail para hacer la suscripción. De hecho, solo el 5% de las personas que ven mis videos están suscritos, y pues eso me ayudaría un montón. Es completamente gratuito. De hecho, el botón ya no es rojo, ahora lo pusieron negro, pero bueno, dice suscríbete. Entonces les pido apoyo en eso. Y bueno, obviamente recordarles, ¿no?, que pueden contratar mis servicios como tutora personalizada.
me encantaría también que me enviaran por correo electrónico los temas que ustedes quieren reforzar conmigo, para que también así yo les cree un programa personalizado para ayudarlos en la elaboración de un ensayo, de una tesis monográfica, de un poema, de un cuento, de un microrrelato, que normalmente son los temas de la inmensa mayoría de mis estudiantes que llegan a este programa. Así que si estás sufriendo mucho, puedes contratar mis servicios. Bueno, vamos a movernos entonces a el ensayo biográfico sobre Pushkin, el poeta que tuvo fama de cornudo y que murió en un duelo a muerte, porque realmente este tema de la infidelidad de la esposa de Pushkin fue algo muy dramático, sobre todo no por la infidelidad en sí, porque eso es algo bastante común, sino porque le costó la vida este hecho, ¿no? Bueno, ¿y quién fue Pushkin? Bueno, pues Alexandre Pushkin fue un poeta, dramaturgo y novelista ruso que se le considera el fundador de la literatura rusa moderna, y por eso es que en Rusia a cualquiera le puedes preguntar sobre la vida de Pushkin, quién fue Pushkin, y para ellos es un poeta muy laureado y muy importante, y por tanto todo el mundo lo conoce. Su obra se encuadra en el movimiento romántico porque escribió muchísimos poemas. De hecho, al final del en vivo vamos a leer algunos de estos poemas, y también un poema que le dedicó uno de sus mejores amigos cuando él desafortunadamente muere. Fue pionero en el uso de la lengua vernácula en sus obras, y por eso también fue muy conocido y admirado, porque a pesar de ser aristócrata, él se interesó por retratar la cultura rusa, al pueblo ruso, y eso es algo que el pueblo siempre le agradeció. De hecho, él al inicio de su vida no tuvo buenas relaciones con los aristócratas, a pesar de que pertenecía a esta clase social, pero el zar hábilmente decidió prácticamente comprarlo para que él no escribiera en contra de la monarquía. Y al final lo logró porque, bueno, ustedes saben, era una relación por conveniencia, y efectivamente Pushkin por eso siempre, además de tener talento, gozó de buenos ingresos, de hecho excelentes ingresos. Fue probablemente el escritor que vivió mejor de su época, que recibió dinero directamente del zar, incluso cuando él muere y deja desafortunadamente huérfano a todos sus hijos. El zar le garantizó una pensión vitalicia a la suegra, a la esposa y a todos sus hijos. Entonces, esto también nos da una idea de esa sinergia que él supo hacer con los poderosos de su tiempo, ¿no? Ahora, él tuvo la característica de escribir en ruso, y esto fue algo importante porque en ese tiempo la aristocracia solamente hablaba en francés. Por eso que a Pushkin lo quieren mucho, porque fue el primero que decidió escribir en la lengua del pueblo, y eso fue algo que a la gente le encantó. Siempre desde muy joven fue asociado a la literatura rusa. De hecho, él influyó a figuras muy importantes como Dostoyevsky, que fue el escritor de Crimen y Castigo, y León Tolstoy, que fue el escritor de La Guerra y la Paz, que son dos escritores rusos muy importantes para este país y cuya biografía también tenemos en nuestro canal. Ahora, un poco de los orígenes. Fíjense que Pushkin era hijo de Sergei Pushkin, un descendiente directo de una antigua familia de la aristocracia rusa, y también era bisnieto de Abraham Hannibal, príncipe etíope capturado de niño por esclavistas al servicio de los otomanos y trasladado a Rusia, donde se convirtió en jefe militar, ingeniero y noble tras su apadrinamiento por Pedro I el Grande, quien le dio ese patronímico de Petrovich, hijo de Pedro. Su abuela materna y su aya de cuidado era una humilde campesina. Él fue criado realmente por su abuela y por su aya, ¿no? Y la aya era una humilde campesina, y por estas dos mujeres él sintió una gran devoción, porque recuerden que en ese tiempo la clase aristócrata no criaba a sus propios hijos, sino que encomendaba la crianza de los niños a las ayas, a las abuelas, porque así se estilaba en ese tiempo. Entonces él tuvo por eso una relación muy cercana con su abuela y con su aya, y la relación con su aya fue importante porque de ella fue que aprendió la cultura del pueblo ruso, o sea, del pueblo de la calle, porque recordemos que él era un niño aristócrata. Además que en la aristocracia rusa se hablaba en francés, por tanto él hablaba con su aya en ruso, y esto fue muy importante porque así es que él aprende esta lengua. O sea, si hubiera sido por su familia no la hubiera aprendido, hubiera hablado siempre en francés. Le inculcaron un profundo amor por los cuentos y la poesía popular rusa.
Hecho muy importante a recalcar porque la familia de Pushkin, de hecho les decía, hablaba francés y no hablaban en ruso. Entonces Pushkin además recibió una esmerada educación literaria porque sus padres eran personas cultas, además eran ricos y por tanto él hablaba muy bien varios idiomas, sobre todo el ruso y el francés. Además, desde chiquito demostró que le gustaba mucho leer. De hecho, causaba asombro por su facilidad para improvisar imitaciones de sus maestros, quienes eran Molière y Voltaire, y también los ingleses Byron y Shakespeare. Tenía una excelente memoria, por lo que era muy fácil para él memorizar versos, fragmentos de obras de teatro y decírselas a su familia. Por tanto, desde joven, sus padres pues supieron que él tenía una gran inclinación hacia la literatura. En 1814 consiguió ver un texto suyo publicado, una epístola que tituló Al amigo poeta. Nunca fue buen estudiante, algo bastante común en los escritores, en Antonio Machado, que también fue un mal estudiante, muchos de ellos no terminaron la carrera, pues del mismo estilo fue Pushkin, nunca tuvo interés por lo que estaba estudiando, porque él se quería dedicar a la literatura, le encantaba la lectura. De hecho, su padre, que era un noble, tenía una gran biblioteca formada por 3000 volúmenes, prácticamente todos en francés, y a él le encantaba meterse en la casa de su padre y meterse en la biblioteca y devorarse y leerse todos los libros que había allí. Y todo esto lo hizo un hombre muy culto y va a influenciarlo posteriormente cuando ya él se hace famoso. Porque hay que decirlo, él logró fama estando vivo y también logró riqueza estando vivo, algo no tan común en muchísimos escritores de su tiempo. Y además, como no tenía que escribir para vivir porque venía de una clase aristocrática, entonces esto le permitió que él se tomara su tiempo para hacer sus poemas, sus obras. Y obviamente esto es una diferencia importante con otros escritores como por ejemplo Honoré de Balzac, que a diferencia de Pushkin sí tenía que escribir para vivir y por tanto tenemos de él novelas excelentes pero también novelas malas porque fueron escritas para ganar algo de dinero y sobrevivir. Entonces esto fue algo que estuvo a favor de Pushkin, que él no tenía la necesidad de escribir para sobrevivir porque ya tenía una gran herencia. Además, y esto también fue importante, la casa de sus padres era escenario de tertulias literarias a las que acudían muchos escritores y sobre todo su tío Vasilit Ivanovich Pushkin, que era un hombre muy culto, alegre, vividor, también escritor y que lo animó y admiró en todo momento y le dio el apoyo para que él se dedicara a escribir. Obviamente, pues a los padres no le encantaba la idea de que Pushkin se dedicara a la literatura, pero su tío siempre lo animó porque le vio talento. Entonces esto fue una influencia importante y él siempre lo dijo, le agradeció muchísimo a su tío por el apoyo que le dio. Tras terminar su formación literaria, se instaló en San Petersburgo, entrando en ese momento a formar parte de la vibrante y áspera cultura de la juventud intelectual de la capital, por lo que podemos decir que Pushkin tuvo, sobre todo en su juventud, bueno, y en su adultez también, una vida muy disoluta, le encantaba la fiesta, le encantaba tomar, le encantaba el juego y tuvo una vida muy desordenada. Esto también le va a traer problemas porque al final de su vida se va a endeudar mucho cuando se enamora de Natalia, que bueno, en realidad va a tener muchos amores, pero su amor más importante se va a convertir en su esposa y debido a que Natalia era una mujer muy bella y una mujer también, hay que decirlo, que no hacía nada, le encantaban las fiestas. Entonces él, para poder mantener ese tren de vida de una esposa que no trabajaba, que se dedicaba a las fiestas, a las compras, siempre vivía muy endeudado, a pesar de que su familia le dejó una gran herencia. Entonces obviamente, aunque tengas una herencia de $2 millones y te gastas anualmente 2 millones, pues te quedas sin dinero. Y más o menos eso fue lo que a él le pasó, que pues cuando ya él se casa comienza a gastar mucho, comienza a tener muchísimos hijos también y todo eso pues hace que a pesar de ganar mucho dinero, de tener una buena herencia, sus últimos años vivió relativamente endeudado, aunque nunca pobre porque siempre recibió el apoyo del zar y eso pues era algo que siempre solventó sus gastos, pero sí dejó muchísimas deudas que al final terminó pagando obviamente el zar. En 1820 entró a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y se comenzó a implicar en varios movimientos de reforma social, convirtiéndose en portavoz de muchos literatos radicales, tras haber escrito algunos poemas sediciosos como Oda a la Libertad, que molestó muchísimo a las autoridades,
de forma que el zar Alejandro I estuvo a punto de desterrarlo a Siberia. Es decir, él primero va a tener malas relaciones con la autoridad, pero luego la autoridad dirá, bueno, en vez de ir en contra de él, ¿por qué no lo compramos? Entonces, en cierta manera, eso se le ha criticado a Pushkin, pero bueno, lo entiendo, o sea, considerando que ya tenía familia, hijos, pues él hizo ahí un amarre. Pero en su juventud no fue tan así, en su juventud él escribió a favor de la libertad, de los derechos humanos, en contra de la monarquía, y obviamente eso le trajo problemas con el que era el zar en ese momento, Alejandro I, que lo quiere desterrar a Siberia, pero obviamente gracias a que Pushkin era aristócrata, que sus padres eran personas influyentes, al final no lo desterraron a Siberia, cosa que se hicieron con Fyodor Dostoyevsky, sino que lo desterraron a un pueblito al servicio del general Inbox, y ahí el poeta enfermó de fiebres y terminó siendo acogido por la familia de otro general, con la que marchó al Cáucaso y a Crimea, ¿no? Ustedes saben que, bueno, Rusia, incluso ahora hay todo un problema con Ucrania, con Crimea, y data de ese tiempo, o sea, en que Crimea representaba para los rusos como una tierra santa, ¿no? Entonces, él va a ir a Crimea y los paisajes y la gente del Cáucaso y también de Crimea impresionaron al poeta y ahí compuso el poema romántico El cautivo del Cáucaso entre 1820 y 1821. Este último año, siempre al servicio del general Ixox, se trasladó a Chinaú, capital de Besarabia, permaneciendo allí de 1820 a 1823 y escribió varios poemas importantes como Gabriel Anda, Los hermanos bandoleros, La fuente de Bachifará y las poesías La Edad, La guerra y también Eleuteria. Bueno, esto es un poco la traducción porque se escribieron en ruso. También en esos lugares inició en 1823 la que sería su obra más importante, su novela en verso Eugenio Onegin, y por esta época ingresó también en la logia amazónica, pero debido a que le encantaba el juego, las fiestas, los amoríos, porque tuvo muchas relaciones con mujeres aristócratas y no aristócratas, tenía una gran pasión por los naipes, también se mezclaba mucho en duelo, esto al final le va a costar la vida, y pues al final lo terminaron sacando de la logia amazónica porque pues ya estaban cansados de que Pushkin siempre se metiera en líos, de faldas, en problemas, discusiones, en tabernas, ¿no? Entonces era un hombre que le gustaba la vida desordenada, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces fue trasladado al comando de otro general porque él también hizo una vida militar no muy exitosa porque no era disciplinado, pero sí la tuvo. Y entonces, estando a las órdenes del general Mijaíl Vorontovsk, entró en conflicto con el gobierno porque la disciplina militar definitivamente no iba con él. Él además cometió el error de enamorarse de la hija del general y pues a ella no les agradaba mucho Pushkin porque era un hombre, no, yo esto que no era ni feo ni guapo, era un hombre normal, no era feo, pero además era un hombre muy inteligente, escribía muy bien y le escribía poemas a la muchacha y ella le correspondía, pero cuando se entera el general se molestó muchísimo porque ya esta muchacha estaba prometida en matrimonio a otra persona, nuevamente a lo que se estilaba mucho en ese tiempo, los matrimonios arreglados, y lo desterró, luego lo condenó a arresto domiciliario en la finca de su padre de 1824 a 1826. Entonces se despide de Odessa con su poema Al mar, escrito en 1824, y tiene que irse a vivir, le dan casa por cárcel a la finca de su padre. Obviamente su padre se molesta mucho por esta situación, pero ahí nuevamente se encuentra con el cariño de Arina Rodionova, que era la Haya, y él compone los primeros 6 capítulos de Eugenio Onegin, el drama histórico Boris Godunov y el poema El Conde Nulin, que publica en 1825, y el poema Los gitanos, que publica en 1827. O sea que en ese momento ya él comienza a tener fama como poeta y abandona completamente la carrera militar. En ese momento estalla la revolución de los decembristas y le dan un duro castigo a todos sus miembros, todos eran poetas, amigos de Pushkin. A él no lo meten preso debido a sus vinculaciones aristocráticas, pero a todos sus amigos lo apresan, ¿no? Este fue un periodo de persecución para la mayoría de los poetas decembristas, que todos eran amigos de Pushkin.
Era un grupo de poetas románticos que habían surgido a raíz de la sublevación del 14 de diciembre de 1825 contra el zar, instigada por la Sociedad del Norte, constituida en San Petersburgo, que era una sociedad que era muy crítica a la monarquía, que existió entre 1821 y 1825. La mayoría fueron castigados a trabajos forzados, fueron deportados a Siberia, porque ellos promovían las libertades individuales y cívicas en la poesía rusa del romanticismo, algo que obviamente cayó súper mal en el zar. Sin embargo, le permiten a Pushkin visitar al zar Nicolás I para exponer una petición de liberación que él consigue y aparentemente pues él le dice al zar que él no había participado en esta rebelión de diciembre de 1825. Lo que cree la mayoría es que sí participó, pero obviamente lo negó con el objetivo de obtener un indulto del zar Nicolás I, que no estaba nada contento ni con su poesía ni con sus amigos, y al final lo logra. O sea, él es indultado. De hecho, él es el único de los poetas de su generación que tiene un indulto. Sin embargo, pues ya entra en los ojos del gobierno, comienzan a vigilar todo lo que escribe, se le impide viajar y publicar libremente. Siempre antes de cualquier publicación tenía que mandar su obra para revisión a la gente que se encargaba de llevar el control en la monarquía de Nicolás, y pues siempre estuvo muy controlado todo lo que escribía. La obra más famosa de su carrera sería probablemente el drama Boris Godunov, escrita mientras residía en la hacienda de su madre, y en ese momento no obtuvo el permiso de publicación sino hasta 5 años después. Entonces vemos que él tuvo una relación un poco de amor y odio con la monarquía, porque por un lado era crítico de la monarquía, pero por otro lado obviamente era censurado. Sin embargo, va a pasar algo que lo va a ayudar mucho, y es que va a morir el zar Alejandro I, le sucede Nicolás I, y este zar tiene una actitud diferente hacia Pushkin. Decide que en vez de ir en contra de Pushkin, lo va a ganar de aliado, le ofrece su protección, obviamente a cambio de que Pushkin ya no escribe en contra de la monarquía. Entonces lo va a lograr. En cierta manera podemos decir que Pushkin va a plegarse a los intereses del zar para poder seguir publicando y poder seguir dedicándose a su carrera como escritor. Regresa a Moscú, se integra a la vida aristocrática, se integra a la vida de la corte, y es muy bien recibido por el zar Nicolás I, quien decidió personalmente ser el censor de las obras de Pushkin. Entonces ya Pushkin escribía y le tendría que mandar su obra directamente al zar. Obviamente Pushkin, que no era nada tonto, pues tenía muchísimo cuidado de que en estas obras el zar siempre saliera muy bien retratado, y eso lo va a ayudar en su carrera literaria. Para entonces sus escritos se editaban en tiradas enormes porque ya tenía el apoyo del zar, y el poeta cobraba unos honorarios sustanciosos, llegándosele a pagar 10 rublos por cada estrofa, lo cual era realmente una suma espléndida para su época. Imagínate, sería equivalente a que hoy te pagaran $1000 por cada estrofa. Entonces, si hacía un poema de 10 estrofas, eran ahí $10.000. Entonces, bastante dinero para su tiempo. En 1829 regresó al Cáucaso, que era un lugar que le gustaba, y recogió sus impresiones en Viaje a Erzurum, que fue publicado en 1835. En esta época también escribió Poltava, un poema dedicado a ensalzar la gloria de Pedro el Grande en la batalla de Poltava, y escribe los relatos de Belkin, que describen mucho la vida rusa, el pueblo. Además escribe en ruso, y eso es algo que le trae muchísima popularidad, porque les decía que la aristocracia escribía en francés. Entonces él fue el primero que decidió escribir en lengua vernácula, es decir, en ruso, que no era en ese momento la lengua oficial. Recuerden que la lengua oficial era el francés, por eso si ustedes se leen La Guerra y la Paz, al menos una traducción que se apegue bastante al original, hay partes en francés y partes en ruso, porque realmente el francés era la lengua de la aristocracia. Entonces, él fue el primero en romper con esta tradición, y esto le trajo muchísima popularidad, porque para los rusos fue el primer escritor de su tiempo que escribía en la lengua que ellos utilizaban para comunicarse. Al volver a Moscú en 1830, conoció a la mujer que sería la gran tragedia de su vida. Ella se llamaba Natalia Goncharova,
y era una mujer muy bella, una mujer aristócrata, pero también una mujer muy superficial y una mujer que realmente nunca quiso a Pushkin, se casó con él por interés. De hecho, lo va a rechazar en reiteradas ocasiones, pero al final su familia le va a decir que él es un buen partido porque es un hombre que tiene dinero, que tiene fama, y ella se va a casar con él, pero le va a ser infiel en reiteradas ocasiones, y por eso es que a él lo conocían, hay que decirlo porque ustedes saben que en estos en vivo siempre contamos esta nota curiosa, me voy a mandar fuegos artificiales a mí misma, indicando un poco que este es el chisme de hoy, ¿no? Que Pushkin fue conocido como el gran cornudo de su tiempo porque se sabe que Natalia le fue infiel con muchísimos hombres, entre ellos con el mismo zar. Entonces, bueno, la conoce, se enamora de ella, la comienza a cortejar, ella no le corresponde, él se retira a una finca de su padre en Volnino porque quería dedicarse a escribir y ahí es cuando crea la historia de la aldea de Goriujubo y las pequeñas tragedias Mozart y Salieri, el caballero avaro, el convidado de piedra, que es una versión del tema de Don Juan, del español, me parece que es, no sé si es Tirso de Molina, creo que sí. Y escribe también Banquete durante la peste y La casita en Coloma en prosa. Entonces, este periodo es importante para él porque él se dedica completamente a escribir. Recordemos que le gustaba la fiesta, la parranda. Entonces, él va a decidir que quiere tener fama como escritor y se va a recoger mucho tiempo para producir estas obras. También escribió 8 capítulos más de Eugenio Onegin y numerosas poesías líricas. En esa época, pues se obsesionó todavía más por esta mujer, por Natalia Gongarachova, y finalmente logra casarse con ella en 1831, a pesar de que ella lo había rechazado, le había dicho que no se quería casar con él, pero él insistió, y por mucha presión familiar, al final ella acepta. Pero doy este dato porque realmente ella no estaba enamorada de Pushkin y no se quería casar con él y lo hace por presión de su familia. Entonces, la boda se produce en 1831, él en ese momento obtiene un trabajo también en la Cancillería de Asuntos Exteriores con un sueldo especial autorizado por el zar de 5.000 rublos, que en ese momento era mucho dinero. Sin embargo, como Natalia era una mujer que pertenecía a la aristocracia, era una mujer que gastaba mucho, a pesar de que Pushkin ganaba bien porque tenía este sueldo en la Cancillería, también ganaba mucho dinero publicando sus obras, a pesar de eso nunca le daba el dinero porque gastaba mucho. Me recuerda a Madame Bovary de Gustave Flaubert, que básicamente es eso, ¿no? Emma gasta compulsivamente por lo que su esposo, el médico, se tiene que endeudar constantemente porque no logra pagarle los caprichos de ella. Y claro, lo que no es nuestro, hagámoslo fiesta. Como la mujer no trabajaba y no sabía lo que costaba ganarse el dinero, pues se gastaba muchísimo en fiestas, en ropa, en lujos, que luego su esposo tenía que pagar. En 1831 también Pushkin conoce a Nikolai Gogol, con quien entablarán una muy buena amistad, estableciéndose entre ambos una relación de mutuo apoyo. También Gogol era escritor y las historias cómicas de Gogol ejercen una gran influencia en la prosa de Pushkin, quien tras leer los volúmenes de historias cortas veladas en un caserío de Dikanka, publicados entre 1831 y 1832, lo va a apoyar críticamente y más tarde, en 1836, tras lanzar su revista El Contemporáneo, publicará en ellas algunas de las narraciones cortas más famosas de Gogol. Entonces él fue uno de sus grandes amigos, de hecho eran críticos el uno del otro, porque Pushkin le mandaba las obras a Gogol y Gogol le mandaba las obras a Pushkin con el objetivo de que los dos, se retroalimentaran. En la década de los 30 compuso también El cuento del Pope y su bracero Baldá. También los cuentos El zar Saltán, El pescador y el pececillo, La princesa muerta y Los 7 gigantes y El gallito de oro. En 1832 inicia su novela en prosa Dubrovsky, cuyo argumento discurre en un ambiente de pequeños terratenientes de provincia. También escribe Historia de la revuelta de Pugabosh en 1834, la novela en prosa La hija del capitán en 1836 y el poema El caballero de bronce en 1833, dedicado por supuesto a la figura del zar Pedro I, porque ya Pushkin en ese momento abiertamente pues estaba a favor de la nobleza, a favor de la monarquía. Recordemos que recibía
dinero del zar directamente. Además, él era aristócrata y se inserta muy bien en la aristocracia rusa, en los bailes. O sea, estamos hablando ya de un momento en que Pushkin tenía muy buenos amigos dentro de la aristocracia, era amigo personal del zar además, estaba casado con un aristócrata, entonces él se supo insertar muy bien dentro de este mundo, ¿no? Sin dejar de escribir y sin dejar de tener fama. Ya en ese momento el poeta se había convertido en un fuerte aliado de la aristocracia rusa, quien veía en sus obras una manera de mantener al pueblo ruso contento. O sea, había un canje obviamente entre ellos. Yo te dejo escribir, te ayudo a publicar, te doy dinero, tú escribes en ruso, te ganas el cariño del pueblo, pero no me criticas. Entonces, básicamente, él supo ir con la corriente de su tiempo, pero esto no es nada extraño. Lo mismo pasó con Miguel de Unamuno, lo mismo pasó con Rubén Darío. O sea que son poetas que al final han tenido buenas relaciones con el poder para que puedan tener la oportunidad de publicar sus obras literarias. Entonces, nada nuevo bajo el sol, estas relaciones siempre han existido. Siempre los políticos de su tiempo, los monarcas, han tratado de comprar a los escritores con el objetivo de que no los critiquen y bueno, Pushkin aceptó esta alianza. En 1833 fue elegido miembro de la Academia Rusa y su fama se volvió enorme al punto que les comentaba que cuando la gente lo miraba pasar, se le acercaba, se le daba la mano, no le pedía un autógrafo porque en ese tiempo eso no se estilaba, pero sí, ni una foto ni una selfie porque no existían redes sociales, pero sí se gana el cariño de la gente. Además, a él le gustaba mucho mezclarse con el pueblo, o sea, a pesar de que él era un aristócrata, no era un hombre con ínfulas de grandeza, ¿no? Era un hombre sencillo, entonces le gustaba mezclarse con el pueblo, con los gitanos, de ahí tomaba mucha información para sus obras literarias, algo que me recuerda mucho lo que hacía Charles Dickens, que también le encantaba irse a los barrios bajos, mezclarse con prostitutas, con ladrones, con niños huérfanos, porque de ahí tomaba inspiración para escribir sus personajes. Entonces lo mismo hacía Pushkin, por lo cual era un personaje popular, porque lo mismo se podía encontrar en una taberna con gente pobre que en los salones de la aristocracia rusa, ¿no? Y obviamente hablaba tanto en ruso como en francés. Pero bueno, a pesar de que en ese momento tenía muchísimo éxito como escritor, desafortunadamente en su vida personal las cosas iban muy mal porque él a duras penas podía hacer frente a los gastos que significó primero tener un hijo nuevo cada año porque Natalia siempre quedaba embarazada, no se sabe muy bien si de hijos de Pushkin o de los amantes que tenía, pero sí tenía un hijo nuevo cada año. Además, ella se había llevado a la casa dos hermanas solteras que nunca se habían casado y pues Pushkin asume también la manutención de estas dos mujeres que también gastaban mucho. En esa época su afición al juego y las frecuentes y caras fiestas que organizaba para entretener a Natalia, a su esposa, lo llevaron a contraer cada vez más y más deudas y a pesar de que él trabajaba mucho, siempre estaba publicando sobre todo cuentos, en prosa, poemas. A pesar de eso, acumuló muchos préstamos, por lo que en 1836 tuvo que emprender la publicación de una revista literaria llamada El Contemporáneo porque se le empezó a complicar la situación económica porque, como les digo, él ganaba muy bien, pero en su casa se gastaba más de lo que ingresaba, entonces se endeudó, ¿no? Esta revista va a ser importante porque le va a traer también prestigio, se va a vender muy bien. Recordemos que él tenía la suerte de que sus amigos eran aristócratas y por tanto pues ahí tenía muchísima clientela para todos los tomos de su revista. Además se comienza a correr el rumor de que su esposa tenía un amorío con un hombre que se llamaba George de Antes y también con el mismísimo zar de Rusia. Obviamente, bueno, contra el zar no podía hacer nada, pero cuando él se entera de que la esposa tiene un amante, que es George de Antes, Pushkin se molesta, le reclama a la esposa, ella obviamente lo niega, y Pushkin termina recibiendo una carta abierta, que además se publica, en la cual lo nombran como el gran cornudo de Rusia. Esto le molesta mucho a él porque ya era famoso, todo el mundo lo conocía, la carta se publicó en una revista. Hay quien dice que esto fue un montaje para hacerle daño,
En realidad, bueno, no podemos saberlo a ciencia cierta, pero de que Natalia le era infiel a Pushkin, eso sí era algo por todos conocido. Incluso hay una película que se llama El escándalo Pushkin, donde se explica muy bien todo esto y cómo hasta el mismo zar se metía con la esposa de Pushkin. Entonces él se molesta mucho, más que todo porque se hace público el amorío. O sea, él sabía que Natalia no le era fiel, pero estaba enamorado de ella, pues la quería y lo permitía. Pero cuando este amorío se hace público, eso sí le molesta mucho y él se ve obligado a defender su honor y reta a este hombre a un duelo a muerte. Este duelo trágicamente ocurre el 27 de enero de 1837, cuando Pushkin tenía apenas 37 años y para su desgracia es mortalmente herido por su contrincante. De hecho, la primera bala del arma contraria lo alcanza en el pecho, hay quien dice que en el abdomen, pero el punto es que lo alcanza y le termina ocasionando la muerte en la madrugada del 29 de enero de 1837. Él cae herido en el duelo, se lo llevan obviamente al hospital, luego a su casa y llegan los médicos a verlo, porque recordemos que él era aristócrata, famoso, y a pesar de que tratan de salvarle la vida, la herida es muy mortal, se le termina infectando y muere, ¿no? De hecho, la escritora inglesa Elaine Feinstein tiene también una biografía muy bien documentada sobre Pushkin, donde ella afirma que el militar francés con el que se enfrenta a duelo dispara primero y lo hiere no en el pecho sino en el abdomen, y que luego Pushkin hace también un disparo, o sea, el disparo que le correspondía, hiriendo levemente al oponente, el cual no muere, ¿no? En el enfrentamiento. El único que muere es Pushkin. Y Mikhail Lermontov escribe entonces en honor póstumo a Pushkin un famoso poema que vamos a leer hoy, que se llama La muerte del poeta. Bueno, obviamente, aunque nunca pudo probarse completamente este amorío de Natalia, pues sí hubo muchas personas que aseguraron que ella no estaba enamorada de su esposo, este era un matrimonio por conveniencia, por lo cual pues esto estaría en consonancia con todos los rumores que había de que ella tenía muchísimos amantes y era algo por todos conocido. Pero incluso por el mismo Pushkin, pero él lo permitía. Lo que pasa es que cuando ya uno de sus amoríos, porque fueron varios, se hace público, esto a él sí le molesta muchísimo y es cuando él se ve obligado a defender su honor y ocurre este trágico duelo. El gobierno ruso pues se preocupa mucho por esto porque Pushkin era un personaje muy popular y temiendo una manifestación política durante el funeral de Pushkin, se opuso a hacerle una ceremonia religiosa, trasladó el cuerpo en secreto a medianoche a un monasterio cerca de la hacienda de su padre, donde le dieron sepultura con la única asistencia de algunos parientes y amigos. El zar, por supuesto, que era cercano a Pushkin y a Natalia, ya saben lo que quiero decir con eso, o sea, que era amante también de Natalia, le pagó todas las deudas a Pushkin y destinó una gran pensión para Natalia y para sus hijos, por lo que estos nunca pasaron necesidad porque siempre tuvieron dinero, ¿no?, para cubrir todos sus gastos. Bueno, a manera de conclusión, porque vamos a destinar tiempo también a leer algunos poemas de Pushkin y el famoso poema que le hace uno de sus amigos después de su muerte, pues sin lugar a dudas Pushkin fue el poeta romántico ruso más importante de su tiempo. Fue un hombre que perteneció a la gran nobleza rusa y en su momento fue percibido como una amenaza por parte de la aristocracia, por lo que se le garantizó una renta fija para que sus escritos no fueran problemáticos. Tuvo una vida disoluta, cargada de jerga, fiestas, problemas con el juego. Se enamoró profundamente de Natalia, una mujer que le trajo la desgracia, porque además de ser muy bella, pues obviamente le era muy infiel. Ardido por los celos, terminó retando a muerte a uno de los amantes de su esposa y para su desgracia el militar tuvo mejor puntería que él y al final pues lo terminó matando. Murió con tan solo 37 años. Sin embargo, paradójicamente, esta muerte prematura en total plenitud de sus facultades literarias alimentó muchísimo más su mito. Un poco lo que yo creo que ha pasado con Diana de Gales, ¿no?, que murió muy joven de manera trágica. Entonces se convierten estas figuras como en mito y así pasó con Pushkin. Por lo que al día de hoy la obra de Pushkin es lectura obligatoria en todos los colegios y universidades de su país y además todos los días su tumba tiene flores frescas procedentes de algún admirador
que sigue considerando al poeta como el alma rusa. Y ahora vamos a leer un poema que le escribe uno de sus amigos, Mikhail Lermontov, cuando muere Pushkin, que relata un poco esa muerte trágica que le pasa al poeta. Dice así: murió el poeta, esclavo del honor, por los vanos rumores difamado. Con el plomo en el pecho, sediento de venganza, cayó inclinado la orgullosa frente. Sucumbió el corazón ante el oprobio de mezquinas injurias. Haciendo frente a la opinión del mundo, él solo, como siempre, fue vencido. Muerto, decid, ¿por qué eleváis ahora un vano coro de alabanzas, de tardíos elogios? Se ha cumplido el designio de la suerte. ¿No habéis sido vosotros, ya hace tiempo, los que ibais a la casa de sus audaces, de sus libres dones, los que por divertiros atizasteis su fuego apenas escondido? Entonces, alegraos, no ha podido resistir vuestros últimos ultrajes. Como una llama se ha apagado su genio milagroso, como corona de lozanas flores. A sangre frío, su asesino ha descargado el golpe. Su corazón está vacío, late sin alterarse. En su mano no tiembla la pistola, ¿os extraña de lejos? Ha llegado a vosotros, igual que tantos fugitivos, a la casa de honores, dignidades. Llevado de la mano de la suerte, despectivo se burla de nuestra lengua y nuestros usos. Respetad nuestras glorias, comprended este instante sangriento sobre quien osa levantar la mano. Ha muerto. Le ha encerrado la tumba, igual que su cantor desconocido, amable. Ha sido presa de la ciega envidia, el cantor que el poeta ha celebrado y que fue como él abatido por mano despiadada. Obviamente esto es una crítica también a las personas que permitieron que este duelo ocurriera, porque la gente lo sabía y nadie hizo nada. O sea, lo pudieron haber evitado, pero no lo hicieron. También porque Pushkin tenía detractores, gente que lo envidiaba. Entonces, pues, la gente que no lo quería, pues, le gustó que esto ocurriera. ¿No? Esto es lo que quiere decir el poema. ¿Por qué dejó aquel mundo de tranquilos placeres, de sincera amistad, para entrar en el círculo ambicioso que sofoca el espíritu, las ardientes pasiones? ¿Por qué tendió la mano a bajos detractores? ¿Por qué creyó en palabras, en juramentos falsos? Él que desde tan joven conocía a los hombres, porque también corría el rumor de que esta infidelidad no era real, que era por molestarlo. En realidad sí, la mujer sí le era infiel, pero bueno, entiendo, pues esta es una manera como de escribirle un poema. Ustedes saben, ya cuando la gente muere, nadie lo critica, se vuelve bueno y santo. Entonces un poco aquí él está diciendo eso, ¿no? ¿Por qué creyó en palabras, en argumentos falsos, aunque no eran falsos, sí eran ciertos? Él que desde tan joven conocía a los hombres, quitando su corona, le ciñeron la frente de laureles tejidos con espinas. Hay una clara alusión aquí a Jesucristo. Sus puntas escondidas ensangrentaban su gloriosa frente. Sus últimos instantes fueron envenenados por infames rumores maldicentes. Murió con su sed de venganza no extinta, con secreto despecho de traicionadas esperanzas. Se apagaron los ecos de sus mágicos cantos. No volverán a oírse. Angosta, tenebrosa es la morada del poeta, y un sello para siempre ha cerrado sus labios. Un sello obviamente es una metáfora de la muerte. Oh vosotros, altivos descendientes de padres conocidos por su infamia, que con serviles pies hollasteis los vestigios de linajes heridos por la suerte, con los juegos crueles del destino. Vosotros, turba de ambiciosos, que rodeáis el trono, verdugos de la gloria, la libertad y el genio, os halláis escondidos entre las sombras de la ley. Ante vosotros callan los tribunales, la verdad, pero hay también malvados, un tribunal divino, un juez terrible que os espera
inaccesible al son del oro, que sabe desde siempre los pensamientos y las obras. Serán vanas entonces las calumnias, no os servirán de escudo, y vuestra sangre negra toda no bastará para levantar y lavar la sangre justa del poeta. Entonces, bueno, aquí claramente hay una clara alusión a toda esta tragedia que le pasa a Pushkin. Dice Mijaíl que realmente eran rumores, que esto no era cierto, en realidad sí era cierto, pero entiendo el sentido del amigo de tratar un poco de limpiar la honra de Pushkin. Y vamos a leer también algunos poemas de él, ya que son cortitos. Vean este, del Céfiro Nocturno. Del Céfiro Nocturno, éter fluye, bulle, huye el Guadalquivir. Salió la luna dorada, silen, chis, guitarra al son. La española enamorada se ha asomado a su balcón. Del Céfiro Nocturno, éter fluye, bulle, huye el Guadalquivir. Quítate, ángel, la mantilla, cual claro día muéstrate. Con la férrea barandilla enseña el divino pie. Del Céfiro Nocturno, éter huye, bulle el Guadalquivir. También está otro poema que se llama El Cantor. Dice así: echasteis la voz nocturna junto al soto del cantor del amor, del cantor de su pena. En la hora matutina, cuando callan los campos y el sol triste y sencillo de la zampoña suena, ¿no la habéis escuchado? Hallasteis en la yerma oscuridad boscosa al cantor del amor, al cantor de su pena. Notasteis su sonrisa, la huella de su llanto, su apacible mirada de melancolía llena. ¿No la habéis encontrado? Suspirasteis atentos a la voz apacible del cantor del amor, del cantor de su pena. Cuando visteis al joven en medio de los bosques, al cruzar su mirada, sin brillo por la vuestra, ¿no habéis suspirado? Vamos a leer otro poema. Fíjense que su estilo es bastante directo y sus poemas son cortitos. Obviamente estos poemas los escribió en ruso y esto es una traducción al español. Entonces se pierde un poco en la poesía porque lo ideal sería leerlo en ruso, pero yo no sé ruso, entonces lo tengo que leer en español. El prisionero. Estoy entre rejas, en húmeda celda. Criada en cautiverio, un águila joven, muy triste compañía, batiendo sus alas junto a la ventana, su pitanza pica. La pica la roja, mira la ventana, como si pensara lo mismo que yo. Sus ojos me llaman y su griterío y proferir quiere alcemos el vuelo. Tú y yo somos libres como el viento hermana. Huyamos, es hora, do blanquea entre nubes, la montaña y brilla de azul la marina, donde paseamos solo el viento y yo. Y escuchen este otro. Terminó el día lluvioso de la lluviosa noche. Así se llama. Terminó el día lluvioso de la lluviosa noche. La sombra del cielo cubre con plomizo vestido. Lo mismo que un espectro detrás de la pineda, la luna rodeada de niebla ha aparecido. Todo inspira en mi alma una angustia sombría. Allá lejos la luna brilla en pleno fulgor. Allá el aire resuma, tibieza y vespertina, allá la mar agita su manto de esplendor bajo el azul del cielo. Es el momento, ahora va ella por el monte, a las costas hundidas por las ruidosas olas. Allá, bajo unas peñas escondidas, ahora está ella sentada, entristecida y sola. Sola, delante de ella ninguno llora o sufre sus rodillas de besos. Nadie en éxtasis cubre, sola, sin que a los labios diamante alguno entregue, ni hombros, ni húmedos labios, ni sus senos de nieve. De su amor celestial ninguno es digno. ¿No es cierto? Sola estáis, lloras, yo estoy tranquilo, pero sí. Y este último poema, que es cortito, porque todos los poemas de Pushkin son bastante pequeños. Por eso es fácil leerlo y si ustedes no lo han leído, yo se los recomiendo porque tiene un estilo sencillo y directo. Todo lo sacrifico a tu memoria. Dice el poema. Todo lo sacrifico a tu memoria. Los acentos de la lira inspirada. El llanto de una joven abrazada. El temblor de mis celos de la gloria,
el brillo y mi destierro tenebroso, lo bello de mis claros pensamientos, y la venganza, sueño tormentoso de mis encarnizados sufrimientos. Bien, ustedes que mantienen muy bien aquí la rima. Aquí vemos memoria, que rima con gloria, inspirada, rima con abrazada, tenebroso, rima con tormentoso, pensamientos, rima con sufrimientos. Vean ustedes que él ahí está manteniendo una rima consonántica y por eso específicamente este poema suena también al oído porque es como una canción. De hecho, si ustedes leen los poemas de Pushkin en ruso, prácticamente te parece que estás cantando una canción porque él tenía un estilo muy sonoro. Bueno, como siempre les dejo al final de la descripción de todos mis videos el imprimible de la clase por si ustedes quieren descargar el documento en PDF. Por supuesto que les dejo mi lista de referencias por si ustedes quieren ahondar en la vida de Pushkin. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberse conectado a esta transmisión en vivo. Los quiero mucho, recuerden suscribirse a mi canal, regalarme un like, sobre todo compartir el link de este video en todas sus redes sociales para que más personas lleguen a nuestro canal. Recuerden también que si desean recibir asesorías completamente personalizadas vía Meet, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme y ahí seleccionar el nivel de membresía que ustedes necesiten. Recuerden que hay diferentes niveles, desde 99.99 que les da acceso a 5 horas de clases al mes conmigo, el nivel de 249 que les da acceso a 10 horas de clase al mes conmigo y el nivel de 399 que les da acceso a 15 horas de clases al mes conmigo. Ese pago ustedes lo pueden hacer una vez al mes, pueden hacerlo de manera recurrente, es completamente seguro para ustedes, ya que YouTube garantiza tener una plataforma de pagos libre de cualquier problema y cualquier tipo de inconveniente con las tarjetas de crédito. Recuerden que pueden pagar con cualquier tarjeta, son pagos internacionales. Recuerden también, muy importante, que una vez que realicen el pago es esencial que ustedes me envíen un correo electrónico. Les dejo aquí mi correo en pantalla, también me pueden escribir a través de WhatsApp para que ustedes me envíen las orientaciones de la tarea. Yo siempre les digo, tener clara la orientación ya es el 50% de la tarea avanzada, porque muchas veces los estudiantes salen mal porque no leen con calma la instrucción de la tarea. Entonces, una vez que hagas el pago, me envías un correo, me puedes escribir por WhatsApp, nos ponemos de acuerdo y yo te mando la invitación para que nos podamos conectar vía Meet y te pueda ayudar. También es muy importante, voy a hacer énfasis en esto, en que me avisen con tiempo. Si la tarea se entrega mañana y me escriben hoy, yo no los puedo ayudar. Me tienen que avisar por lo menos con una semana de antelación para que nos organicemos y así yo les pueda garantizar un apoyo de calidad. Pero si me escriben hoy porque la tarea se entrega mañana a las 8 de la mañana o hoy mismo a las 12 de la noche, no es posible así trabajar. Entonces, bueno, les aclaro que siempre me tienen que avisar con tiempo. Les agradezco mucho haberse mantenido hasta el final de la transmisión. Por favor, déjenme saber en la casilla de los comentarios si alguna vez han leído un poema de Pushkin. En caso que la respuesta sea sí, también déjenmelo saber en la casilla de los comentarios. Déjenme saber también qué opinan de esta muerte tan desafortunada. ¿Creen realmente que Natalia le fue infiel o creen ustedes que no? ¿Creen realmente que este fue un plan de sus enemigos con el objetivo de sacarlo del partido y de matarlo? Pues hay obviamente muchas teorías conspirativas al respecto, que esto fue un plan. Realmente está más que documentado que esa infidelidad se ocurrió y que pues ella le era infiel. Pero bueno, ustedes si han leído algún artículo al respecto me lo pueden dejar en la casilla de los comentarios. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.